Lunes 30 de septiembre del año 2024. Yo me encontraba trabajando en insolación en la ciudad de Hamilton, Ontario. Y si tuviera que describir ese día en pocas palabras, diría que fue un día con muchísima, pero muchísima lluvia. Yo estaba subiendo por una escalera que se conectaba a un andamio en una construcción y yo trabajaba en aislamiento, en insolación, y caí desde 6 pies de altura, o sea, casi 2 metros. Y hoy, después de 3 años, me encuentro acá con residencia permanente y a Dios gracias pude poner mi propia empresa. Pero entre ese día de septiembre y hoy que estoy grabando ese video, hay una historia que jamás les conté de mi vida en Canadá. Y si estás llegando a Canadá o recién has llegado, quizás te sirve escucharla. Diciembre 2022, 17 de diciembre. 2 días antes de mi cumpleaños y unos 6 días antes de Navidad. Mi esposa y yo llegamos a Canadá desde Perú. Ella vino como estudiante internacional y yo con visa de trabajo abierto, sin un trabajo fijo y sin ningún contacto que me pudiera ayudar en ese momento. En Perú nunca tuve un trabajo físico, siempre trabajé en oficinas, incluso cuando me independicé puse mi propia agencia de marketing. Reuniones, presentaciones, conseguir clientes, así era mi vida en Perú. Y el plan que teníamos en Canadá era muy claro. No era venir y tratar de hacer dólares para después regresarnos a Perú, ni poder juntar para poder poner algo allá. Era estar acá y quedarnos. No había otra opción. Y como ustedes saben, para poder quedarte en Canadá, necesitas la residencia permanente. Y la residencia permanente no se compra. Se tiene que trabajar, literal. Y cuando digo trabajar, no me refiero únicamente a oficinas. Entonces, lo que yo les voy a contar hoy van a ser todos los trabajos en los que he estado en esos 3 años que estoy aquí en Canadá. Esos trabajos no siempre salen en todos los canales de YouTube. Y al final, ustedes se van a dar cuenta por qué es que no tengo tantas fotos de mis trabajos en Canadá. El primer trabajo que tuve en Canadá fue en un mantenimiento en hotel en Oshawa. Yo jamás había trabajado en mantenimiento ni nada parecido. Yo venía de otro tipo de trabajos. Pero bueno, ahí estaba. Era mi primer trabajo en Canadá. Lo que más recuerdo de ese hotel no era ni el lobby, ni la administración, ni los huéspedes. Eran las horas de horas de horas que podía pasar en la lavandería del hotel. Porque si bien es cierto que yo entré como mantenimiento, al final hacía como que todo un poco. Y el calor de esas máquinas industriales, o sea, las secadoras, era insoportable. Y otra cosa que no les había comentado es que yo tengo el pie plano y tenía que estar parado mucho tiempo con ese calor brutal, tenía que estar mucho tiempo de pie. Entonces, a la hora de mi break, digamos, a la hora del almuerzo, el dolor que tenía en los pies era infernal. Es más, voy a ver si encuentro el video de la cremita que yo utilizaba para los pies, que me servía un montón. Y esa fue mi primera lección dura en Canadá. No de esas motivacionales que te dicen que todo trabajo es digno, porque obviamente que uno lo sabe. La lección fue otra. Cuando migras, muchas veces tu identidad profesional se queda en el aeropuerto. Lo que hacías allá no siempre importa. Lo que haces acá es lo que cuenta. Puede doler, pero es la verdad. No es una sentencia, porque salir adelante depende de uno mismo.
En el momento en el que yo vivía en Oshawa, no contaba con vehículo propio, así que mi trayecto era salir a las 4:40 de la mañana, caminar para tomar el bus. Ese bus, a veces, dependiendo cómo estaba, a veces lo tomaba hacia el paradero del Oshawa GO Train. De ahí tomaba el GO Train, me bajaba del Union Station en Toronto y de ahí tomaba un subway que me llevaba directamente al Queen's Park. Había un proyecto súper grande que era del gobierno, que recién se ha terminado recién hace poquito, o sea, tenía años de años. Entonces yo trabajaba en ese proyecto. Así que ese era mi recorrido. El trayecto más o menos se demoraba unas 3 horas y media. Básicamente mi trabajo era asistir a la persona que lanzaba la espuma. Yo como helper lo que tenía que hacer era siempre preparar las ventanas para que el químico no las manchara. O sea, las cubría con plástico o con tarp, que es una tela. O sea, limpiar toda la espuma que quedaba en el piso. Y lo más importante era que yo, con una herramienta que se llama el scraper, básicamente lo que hacía era hacer que toda la espuma, que a veces quedaba media grumosa, quedara lisa. O sea, tenía que raspar todo para que quedara lisa, porque si yo no alisaba bien esa parte, el drywall no podía entrar perfectamente. Yo aprendí a ser muy autosuficiente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, como en los proyectos trabajamos varias áreas diferentes, yo, por ejemplo, me encargaba de hablar con los chicos del drywall y decirle a mi jefe, y le preguntaba de frente qué partes necesitaban que estuvieran ya una vez con el sprite y listas para que ellos pongan el drywall. Así, de esta manera, nunca quedábamos mal con los drywalls, entonces nunca tuvimos ningún problema con ellos. Esa parte fue una parte que es un aprendizaje que tuve, a ser autosuficiente. Y justamente el ser autosuficiente era una lección que iba a necesitar después, pero aún no lo sabía. Hemos llegado al Costco. No al Costco de Oshawa, uno que está por mi casa, pero básicamente lo que quiero hacer ahora es mostrarles un poco las cosas que yo hacía en Costco sin poder grabar mucho, porque en teoría no se puede grabar algo así como un videoblog. Así que vamos a ver cómo nos arreglamos. Entonces, donde nos habíamos quedado es que yo, después de salir de mi primer trabajo de insolación, vine a trabajar a Costco y fue una experiencia totalmente diferente. Costco vendría a ser para mí como una fábrica china, porque el trabajo es bien duro, pero con muy buena onda, con muy buen ambiente laboral. Cuando una persona ingresa a trabajar a Costco, o sea, empieza desde el nivel inicial, digamos, hace diferentes trabajos. Uno puede trabajar desde aquí, desde el parking look attendant, acomodando carros en esto que está acá, y llevando después una fila de 9 carros, hacia los almacenes de adentro. También puedes trabajar dentro de la misma del mismo lugar, asistiendo a los cajeros. Puedes ser cajero también, o puedes trabajar por las noches acomodando la mercancía en los stands para que la gente pueda comprar al día siguiente. ¿De qué depende en qué te ponen a trabajar? Solamente de tu jefe. Los trabajos van cambiando, van variando. Yo, cuando ingresé a Costco, sinceramente entré con mucha ilusión, porque es una empresa grande, obviamente, es una empresa estable, es una empresa en la cual en teoría se puede hacer línea de carrera. Entonces yo sí veía como que me iba a quedar muchos años más, empezar desde abajo y poder escalar. Pero la verdad, quizás sea un poco incómoda, porque no todos los videos de migración o de trabajo se hablan de esto. Y es que hacer línea de carrera no es tan fácil como te lo pintan. Sí hay línea de carrera, pero toma más tiempo incluso de los que salen los manuales. Yo tuve la oportunidad de hablar con muchos trabajadores del Costco, los que estaban en ese momento, y pues ellos, cuando yo les comentaba acerca de ese tipo de formas de poder uno hacer línea de carrera, algunos se reían, otros me decían de que tomaba mucho más tiempo. Entonces no era tan fácil como yo pensaba. Lo que yo aprendí en Costco es que hay que estar listos para adaptarse a cualquier situación. Plan A o plan B,
Y siempre, antes de tomar una decisión, es bueno pensar con la cabeza en frío. Además, como se los dije, sinceramente el Costco a mí sí me gustaba. Y en verdad, si no hubiera sido que tendría que haberme ido para Toronto porque he conseguido trabajo ahí, yo creo que en verdad hubiera intentado un tiempo más a ver qué tal. Una vez que mi esposa consiguió trabajo en Toronto, yo tuve que renunciar a mi trabajo en Costco porque todavía no me podían trasladar porque había ingresado con muy poco tiempo. Así que nos movimos para Toronto. Y yo tenía que encontrar algo rápido porque las cuentas se iban a esperar y porque teníamos que juntar dinero para la residencia permanente. Así que decidí ir de nuevo a Insolación. Pero esta vez fue diferente, porque esta vez pude trabajar junto a un amigo y el trabajo se hizo mucho más ameno. Era mucho más divertido, además que él siempre me jalaba en su carro, entonces no la sufrí tanto como la primera vez. Fueron momentos divertidos. Y aprendí algo que no había aprendido la primera vez. El trabajo duro junto a un compañero se vuelve mucho más soportable. El trabajo sigue siendo de riesgo, sigue siendo cansado, pero definitivamente se lleva mejor con un compañero. Lo que no sabía, mejor dicho, lo que no podíamos saber, era de que ese trabajo se iba a terminar el lunes 30 de septiembre del 2024. Ese día mi amigo y yo estábamos trabajando cada uno en una escalera de aluminio, esas que son súper largas, y ambas se conectaban con un andamio. Entonces trabajábamos y nos pasábamos de un lado al otro. Ese día hacía mucha lluvia y generalmente aquí en Canadá las condiciones para trabajar en construcción o en insolación, todo lo que tiene que ver con eso, son muy seguras. Pero ese día teníamos que hacer un trabajo rápido, no nos detuvimos. Yo me acuerdo que ese día había llegado, había unos tablones grandotes de madera que interrumpían como que el paso. Y en el trabajo uno se va cansando y se fastidia. Entonces yo me acuerdo que yo agarré esas dos maderas que me estaban fastidiando y las aventé para el piso. Las tiré contra el piso. Y seguí trabajando. Empezó de nuevo la lluvia. No sé en qué momento resbalé desde mi escalera a una altura de más o menos 2 metros. Fueron 6 pies y algo. Yo lo único que recuerdo es haber visto perfectamente a mi amigo y haber gritado su nombre mientras yo me caía, pero yo me estaba cayendo como que de espaldas porque yo lo miraba así directamente y la cara de él era como que así de asombro. Y todo fue muy raro porque a la hora, yo he caído al piso en ese momento, según yo, y me he quedado como que tirado, sin hacer nada. ¿Y qué fue lo que había pasado exactamente? Es que yo había caído sobre las mismas maderas que yo coloqué en el suelo antes. Esas maderas, como el suelo estaba desnivelado, básicamente quedaron como que media flotando. Entonces, a la hora que he caído sobre la madera y la madera como que me hizo rebotar un poco, no sé, no me lo explico porque realmente yo también sentí que en el momento de la caída fue una caída muy lenta. Mi amigo y yo regresamos en silencio y bueno, ese día le conté justamente a mi esposa lo que me había pasado. Le mandé un mensaje de texto, me acuerdo. Creo que por el shock también en el momento. Después de todo este tema, después de todo lo que pasó, después que yo decidí ya renunciar, hablé con mi jefe. Mi jefe trató de minimizar el asunto. Creo que más estaba preocupado como si fuera así un reclamo o algo, no sé, pero simplemente para ellos a veces somos un número más. Y los números se descartan. Y después ya de todo el tema de la caída, mi esposa, Ivette, me pidió que ya no regresara a ese tipo de trabajos. Y yo le hice caso. Pero aquí viene lo que a veces nadie te cuenta de tomar la decisión correcta. A veces, tomar la decisión correcta no significa que la recompensa llegue inmediatamente. Pasamos 4 meses, 4 mesesotes
sin recibir prácticamente la mitad de un sueldo. Y ella se encontraba trabajando y yo tenía un colchón de ahorros y también tenía uno que otro cliente en Perú. Pero definitivamente fue nuestra época más complicada en temas monetarios en Canadá. Y en verdad, el tema económico durante esos 4 meses no fue lo más duro. Lo más duro era las dudas que uno tenía en la cabeza siempre. Si no volver a buscar un trabajo positivo fue lo mejor, si en verdad había sido mi error, si no debí haber escuchado a Ivette y debí haber seguido trabajando en lo que sea, y ese tipo de cosas era lo que todo el tiempo sonaba en mi cabeza. Pero hay una cosa que no les había contado. Yo, a pesar de haber trabajado en lo que sea cuando vine a Canadá, hay una cosa que jamás dejé de hacer. Jamás dejé de estudiar por mi cuenta. Incluso llevé uno que otro curso. ¿Qué cosas? Marketing, inteligencia artificial, todo lo que yo había hecho en Perú. Siempre me estuve actualizando. Siempre tuve la fe que en algún momento iba a poder trabajar en algo de lo mío. Ya había puesto antes una agencia en Perú, entonces siempre pensé que de repente en Canadá también lo iba a poder hacer. Así que constantemente siempre me estuve actualizando. Y en esos 4 meses lo hacía mucho más. Era una forma de distraerme. Yo estudiaba y sentía de que pronto iba a tener alguna recompensa. Y después de esos 4 meses logré entrar a trabajar en un hotel, en housekeeping. Pero esta vez ya tenía un plan muy claro. Y aquí pasó algo que no me esperaba. Conocí un grupo de latinos increíbles. De México, de Ecuador, de Colombia, de República Dominicana. Compañeros de trabajo que se convirtieron en mi familia. El contrato que teníamos era solamente por 6 meses. Era un contrato de verano. La rutina era esa: entrar, limpiar cuartos, acabar temprano y disfrutar. Lo que más me gustaba del hotel era la hora de almuerzo. En teoría, solamente teníamos media hora, pero como nosotros acabábamos todo tan rápido, nos demorábamos 1 hora, 1 hora y media, y no teníamos más que hacer. Comíamos juntos, nos reíamos, compartíamos cosas, a veces también salíamos de noche, hacíamos reuniones los fines de semana en la casa de alguno. Así que lo que aprendí haciendo housekeeping con este grupo tan lindo de personas es que no importa dónde estés, siempre puede haber compañerismo. Que la calidez humana no entiende ni de trabajos ni de fronteras. No te veo. Y sobre todo, que cuando los latinos del extranjero nos juntamos, somos familia. Cuando terminé mi contrato de housekeeping, supe que ya era el momento. Acuérdense que yo les dije que en todo ese tiempo nunca dejé de estudiar, nunca dejé de actualizarme. En Perú ya había tenido una empresa de marketing, ya sabía lo que era buscar clientes. Solamente tenía que esperar el momento adecuado, y ese momento llegó. Y así es como nace Wake Up Automation. ¡Bravo! Bueno, es mi empresa de marketing y automatizaciones con inteligencia artificial. Y en verdad, después de 3 años de haber hecho de todo, es como un respiro. Ya estamos llegando a la parte final del video. Les voy a contar algo bien gracioso, una curiosidad. Cuando los creadores de contenido hacemos ese tipo de videos, en general, lo que hacemos obviamente es hacer un guión. O sea, ponemos las ideas dentro de un documento, un Word, las ordenamos un poco y ya cuando estamos grabando, pues obviamente seguimos el guión o nos damos una idea. Y yo tenía un cierre muy diferente al de ahora. Básicamente les iba a hablar justamente de que obviamente cómo fue el proceso de todo mi trabajo y que al final de cuentas nunca perdí, digamos, la esperanza, y quería darle como que un cierre motivador, aunque creo que se entiende igual en el video, y por ahí iba el asunto. Pero me pasó algo muy curioso.
Voy a hacerlo con otra mano. Estaba sacando mi billetera y vi dos papelitos. Dos papelitos de los tantos que recibí durante toda mi vida en Canadá. No sé si se lo grabé bien en la cámara. Un papelito dice: todo esto pasará pronto y lo lograremos, nuestras metas. Estamos en el camino correcto, te amo. Y otro papelito dice: gracias por todo tu esfuerzo y por no rendirte. Sé que pronto estarás trabajando en lo que te gusta. Cada vez estamos más cerca, te amo. Los chicos del hotel ahorita se deben estar riendo porque una vez me encontraron estos papelitos en mis almuerzos. Estos papelitos me los escribió mi esposa, Ivette. Y al final creo que el mejor cierre que le puedo dar a este video es agradeciéndole a ella, porque realmente nada de lo que hice hasta ahora en trabajos, todo lo que he pasado, lo hubiera conseguido si no hubiera sido gracias a ella y a sus ánimos constantes y al haber sido mi soporte tantas veces que yo me quejaba de algunos tipos de trabajo. Entonces, gracias Ivette, gracias por haberme soportado en todo este tiempo, por haberme ayudado a salir adelante. Y en verdad, este video no se trata de mí. Realmente este video se trata de cómo, gracias a ti, yo pude tener la fuerza siempre para salir adelante. Te amo mucho, amor. Cuídense mucho, chicos. Gracias por esto, por haberme escuchado. Y si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse. De repente muéstrenselos a alguien que quiere llegar a Canadá. No para que se desanime para nada, al contrario. Para que sepan de que la vida se trata justamente de esto, de momentos. Y si uno siempre se esfuerza, siempre se abren más oportunidades para salir adelante. Cuídense.